bienvenidos a Asturias en Madrid, bienvenidos al Centro Asturiano de Madrid, porque evidentemente estamos en Asturias y además no es casualidad que vaya de verde y azul, identificado con Asturias completamente, paraíso natural, identificado también con una de las novedades del acto que nos acompaña el día de hoy, el color verde asociado a muchas cosas, pero también asociado a esa nueva conectividad y a esa nueva situación y a ese ecologismo y ese respeto también del medio ambiente con la electricidad de Verde de Asturias también, que podemos asociar a ser ganadores. La chaqueta verde en golf, en Augusta, es la que se entrega. Verde esperanza, verde primavera, que es lo que también tenemos en esta circunstancia, en estos momentos, y verde para estar identificados en esta presencia que tenemos. Nos encontramos evidentemente aquí en la Casa de Asturias en Madrid. Es Asturias quien invade Madrid ahora mismo. Podríamos decir que el Principado de Asturias tiene 78 concejos y estamos en el concejo 79, ¿no? Que puede ser este centro asturiano de Madrid, por la cantidad de asturianos que hay en Madrid y porque estamos invadidos. Yo mismamente alrededor de mi trabajo salgo, desayuno en el Rincón Asturiano, a veces voy al lado que hay una pastelería que se llama Ansella, pero es que 500 metros más allá, en otra esquina, está la sidrería El Principado. O sea, que no es casualidad que Asturias esté por todos lados y esté tan bien presente como lo está en esta casa. Nos reunimos evidentemente para un acto importante, para la presentación de la subida internacional al Fito, edición número 47, es muy fácil decirlo, pero hay que celebrarlo, 47 años, desde los años 70, con una muy buena edad, por cierto, más que nada porque me siento identificado con ella. Y esa fecha importante que es el 17, 18, 19 y 20 de mayo, que todos tenéis grabados y que todos tenéis ya en vuestra mente, para encontrarnos en el concejo de Parres y concretamente en su capital, en Arriondas, donde estará el epicentro del Campeonato de Europa, Campeonato de España, Campeonato de Asturias de montaña, y donde tendremos ese gran momento de nuestra subida internacional al Fito. Arriondas, qué decir de Arriondas, gran escenario, ladera sur de la Sierra del Sueve, por donde está la subida internacional, todo el entorno que tiene Picos de Europa al fondo, también todas las playas del oriente de Asturias, y además bien conocido también Arriondas, no solo por su capitalidad en la subida, única prueba del Campeonato de Europa que tenemos en España, nuestra subida internacional Fito, también sabéis todos, disfrutamos de ese descenso del Sella que tanta internacionalidad nos da y tanta importancia tiene. Pues para todo esto y para descubrir todo lo que nos acompaña a través de esta subida internacional del Fito, y agradeciéndoos que estéis aquí acompañándonos y arropándonos, hay alguien que tira de todos nosotros, que su nombre además hace referencia como si fuese justamente la lámpara mágica, que hace esa magia de que cada año exista la subida internacional al Fito. Al frente de SIF Motor, que por si alguno todavía no lo sabe, SIF, subida internacional al Fito, acrónimo, la denominación, está Aladino, que descúbrenos detalles de esta edición. Gracias Aladino por un año más tener la fuerza y por responder justamente ahora a la prensa que te llama para darle exclusiva, me imagino que es. Que quieren los datos pero por teléfono. Pues que hubiese venido. Claro, tuyo es el turno. Aladino, aplauso por favor para Aladino Martínez. Bueno, lo primero quiero agradecer a todos los presentes en esta mesa, empezando por supuesto con nuestra directora. Mira, pues afónico, ya está, y te lo pongo serio. A los principal amigo que es Adriano de Félix Contact, que ha tenido la amabilidad, conjuntamente un cómplice que es Dani, para lograr tener hoy esta sponsorización importante para lo que nos supone para una prueba como el Fito. BMW no hace falta que diga nada, ¿no? Creo que no hace falta. Presidente de la Federación Española, miembros del equipo que tiene Adriano y hoy presentes también todos. Yo quiero que sepáis que llevamos muchos años organizando esta hermosa subida. Vecino del Fito, este señor, que es el presidente de la Federación Asturiana, porque vive justamente, tiene el placer de vivir en Arriondas y conoce mucho mejor que nosotros el Fito, ¿vale? No como uno vende que lo conoce de carreras. Él lo conoce porque vive, tiene el placer de estar ahí y saborear esa niebla que hablábamos antes, cuando hay sol, aquello es algo divino. Desde el mirador del Fito ver aquello
es algo espectacular. Pero por algo yo tuve la delicadeza de traer todo lo que traigo aquí de Asturias. A todos los sitios que voy siempre traigo las carpetas. En Buenos Aires, como he estado, unas bolsas que os voy a regalar a todos para que vengáis a nuestra Asturias, para que la conozcáis más. Os traigo de todo porque quiero que seáis fieles a nuestra región. La prueba es una prueba de 5 kilómetros 300. Tenemos la mayoría de los pilotos participantes extranjeros este año más que nunca. No sé si es que se han enterado que venía Félix Conta, venía con nosotros, traía BMW aquí. Entonces, bueno, pues hay muchos extranjeros ya inscritos. Para nosotros es un orgullo que se inscriban en esta prueba. Nos cuesta mucho sacrificio a todos. El sacar la prueba es una prueba muy difícil, muy complicada. La hostelería es complicada también. En fin, tenemos muchos problemas, pero lo hacemos con ilusión y con muchísimas ganas. Quiero en este acto agradecer a todos hoy aquí los que estáis presentes, porque realmente hace grande el que nuestra prueba vaya hacia adelante cada vez más y logremos tener el objetivo que necesitamos, estar y seguir en el Campeonato de Europa. Agradecer a las federaciones, porque sin la Federación Española, sin la Federación Asturiana, sin su apoyo no podríamos estar donde estamos. Bien, tengo un equipo que quiero agradecer también aquí presente, y agradecer a los sponsors y a todos, y al amigo Adriano por tener esa amabilidad que tiene con nosotros, y que esperando de que sea una amistad larga y tendremos un sponsor de permanente para los próximos años. Nada más, que sea un éxito 2018, que tengamos buen tiempo, y gracias a todos los que estáis hoy aquí. De verdad, gracias. Gracias, Aladino, por seguir tirando y por seguir haciendo esa magia que nos creas. Antes hablábamos justamente del verde identificada con la movilidad eléctrica que tanto nos inunda ahora. Por primera vez, además, este año, en nuestra imagen de la subida internacional al FITO, en el póster, tenemos un vehículo eléctrico. Es también una novedad a destacar, ¿no? La movilidad eléctrica cada vez tiene mayor presencia, es ya un camino sin retorno, un camino a encontrarnos con esta situación. Y tenemos también a Arturo Pérez de Lucía, director de AEDIVE, Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso del Vehículo Eléctrico, no quiero fallar, creada en 2010, que aglutina a todo lo que está en torno al coche, al vehículo eléctrico, y a esa palabra que ya tenéis que aprender todos, ¿no? La movilidad eléctrica y mobility, o como queramos llamarla, es una especial circunstancia. Nos encanta recibirte y nos encanta saber que los coches eléctricos también tienen presencia dentro del mundo de la competición. Pues muchas gracias. Yo agradezco en primer lugar la invitación que me habéis hecho para estar en esta presentación. Nosotros, como asociación empresarial que engloba a la cadena de valor del vehículo eléctrico, ya somos unas más de 100 y pico empresas vinculadas a todo este mercado, y la verdad es que entre ellas tenemos el gusto de contar con empresas asturianas, entre ellas Félix Contact, evidentemente FIBAT, e incluso empresas energéticas como EDP. Cada vez se van incorporando más, y aquí entre las empresas expositoras, digamos patrocinadoras de este evento, contamos con empresas como Alimerca, que incorpora flota eléctrica en sus flotas. Cada vez la movilidad eléctrica está más presente, y agradezco que esta subida internacional al FITO haga este guiño a la movilidad eléctrica, donde pues bueno, también va a haber una exposición, una presencia de vehículos eléctricos. Contamos además, como decías, con la imagen de BMW a través de D3, del que además que de ser socios de AEDIVE, pues yo soy personalmente usuario y propietario de i3, y me hace especial ilusión por el vehículo que es, por las capacidades que tiene y por los descuentos que me van a hacer. Y sencillamente el hecho de que se celebren estos encuentros en un entorno natural y turístico como es Asturias, además muy ligado a las energías renovables, a un enfoque donde Asturias puede convertirse en una región pionera en movilidad eléctrica y también en eficiencia energética ligada a energías renovables,
pues no me queda más que agradecer ese guiño que han hecho a la movilidad eléctrica, animar a las empresas asturianas comprometidas con la movilidad sostenible y eléctrica, pues bueno, que sigan impulsando este mercado y que nos tienen a su disposición para cualquier cosa que haya que hacer en Asturias, como el plan que estamos trabajando de movilidad eléctrica, o simplemente sentarnos a una mesa, que ya nos viene bien esto de tomar una fava de un cachopo o lo que sea. Muchas gracias. Muchas gracias a Edive también por el apoyo. Haciendo el guiño justamente ahora a continuación, decíamos antes que la imagen es ese BMW i3, también con el apoyo de Triocar, que es concesionario de BMW en Asturias y que va a estar dándonos respaldo. BMW está junto a la prueba, Alfonso de Cenarro, le tenemos aquí presentes, te hacemos el guiño todos de ese gran descuento para el BMW i3 que nos vas a hacer. BMW que lleva años volcada con la e-mobility, tienen el i3 como utilitario, pero también tienen un gran poderoso i8 con 300 caballos, entre los 170 del motor de combustión y los 130 del motor eléctrico. Son pioneros en ese apartado de la e-mobility y además también estará como coche cero, no solo está en el póster, sino como coche cero de la subida estará este BMW i3 con Bruno Méndez, que le tenemos también aquí, está con esa presencia. Por cierto, que karting tan extraordinario tienes en Tapia de Casariego, donde voy siempre a rodar y os recomiendo a todos que vayáis al karting de Bruno. Bruno, para el que no le conozcáis, fue uno de nuestros, bueno, quizás es de los mejores pilotos asturianos de fórmulas, estuvo en GP2, estuvo en Fórmula 3 como campeón de España, es uno de los mejores volantistas que nos han dado nuestra Asturias, donde hay grandes nombres evidentemente, y tenemos a Fernando Alonso como nuestro máximo embajador, que correrá el próximo, no, dentro de 2 fines de semana, en Spa, estará en el Mundial de Resistencia, pero por si no lo conocíais, pues Bruno también tiene su legado importante en el mundo de la competición y en esta subida tendremos el honor de contar con él a los mandos de este BMW i3 eléctrico que descubrirás, no sé si ya te has puesto a los mandos de hoy, venías montado en uno de ellos. Alfonso de Cenarro, el mundo de la movilidad a través de BMW, una marca germana, una marca muy implicada con la e-mobility tanto en 4 como en 2 ruedas, ¿no? Bueno, buenos días a todos. Lo primero, agradecer la invitación. Llevo 3 días en la cama y me enteré esta mañana que tenía que venir, pero bueno, me encanta. La verdad es que es un honor y un placer poder estar aquí. Deciros, bueno, como ha dicho Santi, BMW Group lleva muchos años trabajando dentro de la movilidad eléctrica. Nosotros en el año 2013 lanzamos nuestro primer coche totalmente eléctrico y nacido para ser eléctrico, el i3. Lo hemos ido evolucionando todos estos años y es verdad que, bueno, aquí en el mercado español pues hemos ido trabajando muy duro, bueno, todos lo sabéis, la evolución que ha ido llevando estos años. Y bueno, pues se puede decir que bueno, no lo hemos hecho mal porque estamos bastante bien posicionados frente a la competencia y bueno, la verdad es que encantados de poder participar también en todo este tipo de eventos que ya no por el coche en sí, sino porque realmente lo que estamos vendiendo ya no es un vehículo eléctrico, vendemos movilidad eléctrica. Nos hemos dado cuenta también las marcas de coches que lo que tenemos que hacer es vender movilidad eléctrica porque es el futuro y ha venido para quedarse. Entonces, bueno, cuando nuestro concesionario, agente exclusivo de BMW Triocar en Asturias, que la verdad es que es muy activo, nos llamó por teléfono para poder poner todo esto en marcha, pues la verdad es que a Dani, que le quiero dar las gracias desde aquí, bueno, le dijimos que sí, evidentemente, porque además es que es tremendamente proactivo y pensamos que no es el entorno ideal del coche, ¿vale? Porque es movilidad urbana, pero yo creo que no lo va a hacer mal. Bruno, tú ya lo has conducido, por favor, cuidadito. Sabemos que vas muy rápido y vas a hacer copilotaje, entonces, bueno, pues que todo salga bien, que esto sea un éxito, ¿vale? Y que podamos repetir en años sucesivos. Y nada más, de verdad, muchísimas gracias por invitarnos, esperamos que por pensar en nosotros en primer lugar, porque sé que hay otras muchas marcas que están también apostando por este tipo de acciones y esperamos poder repetir en años sucesivos. Muchas gracias, Alfonso, por tu implicación también. Y bueno, pues 30 BMWs y 3 no es nada para BMW Ibérica aproximadamente, si no vamos a Triocar a recogerlos todos y en Asturias los encontramos todos los BMW. Pues, lo tiene de la mano.
esa importante conectividad y es estar enchufados. Durante estos días, 17, 18 y 20 de mayo, estaremos allí todos en la subida. Estará también, evidentemente, como prueba de referencia en el Campeonato de Europa, Faioli, Merli, todos los grandes. La inscripción está siendo extraordinaria, antes lo estábamos hablando, con unas máquinas increíbles, no solo las grandes barquetas como Osella, Norma, sino también los grandes GTs poderosos, Mercedes, los grandes coches que podáis disfrutar, estar allí. Digo también para transmitirlo a todo el mundo que la competición tiene un máximo referente, como es ver en acción en un entorno tan fantástico como el Fito a esas máquinas, incluidos los monoplazas y los fórmulas. Gran competición importante para la Federación Asturiana de Automovilismo, Carlos Márquez, que además alguna vez ha pasado por el Fito, la conoce bien, Federación de Automovilismo del Principado de Asturias, la FAPA, prueba de referencia y que hay que disfrutar y hay que conocer también esos 5 kilómetros que tú conoces bien. Siempre te pregunto un poquito, es fantástica esa subida al Fito, ¿no? Descríbenosla un poco, ¿cómo es la prueba? Bueno, pues como ya comentó tanto Santi como Aladino, buenos días a todos. Tengo la suerte o el privilegio de vivir en Arriondas, entonces la subida al Fito desde bien pequeño pues es la meca de cualquier persona del motor. Entonces, desde muy pequeño, primero en bicicleta, era mejor bajar que subir, luego en cualquier cosa con motor y al final pues el sueño y el ciclo se cerró de poder competir en ella con diferentes vehículos y vamos, para cualquier parragués, como es el caso mío, hablar de la subida al Fito, pues tiene un tema especial. La subida, conocida por todos los especialistas de montaña, pues empieza con una zona rapidísima, la zona de abajo, con una recta sobre todo larga, que el I3S se le va a hacer un poco larga. Hay un acierto de SID Motor, que desde hace unos años han instalado una chicane para bajar la velocidad de los coches, sobre todo de las barquetas, porque era realmente alta. No vamos a dar la cifra, yo la sé real y no la quiero decir. Y luego empieza una zona muy virada, muy mixta, muy igual, que cualquier despiste te equivocas porque son curvas muy parecidas y entonces hay que tener muy claro en qué punto de la subida estás. Y en el momento que llegas a la zona, digamos, del hito 5 más o menos, que es la zona de Cofiño, pues ahí ya empieza otra vez a volver a correr mucho la subida y ya llegamos a la meta porque Aladino nos empeña en llegar hasta el alto, que sería lo realmente espectacular. Luego para nosotros desde la federación pues es el inicio de la temporada de montaña en Asturias, que mejor sitio que empezar en el FITU, como decimos nosotros, y desde lo que podemos hacer pues estamos colaborando con todas las organizaciones, porque este año el Ministerio del Interior ha hecho una normativa nueva para los cortes de carretera que es compleja y desde Federación pues aportamos gratuitamente todo el material que hace falta para hacer esos cortes. Y luego hablar en Asturias de motor, pues hace unos días me llegó una estadística del INE que por habitantes somos la primera comunidad en número de licencias en España, pero duplicando a casi el resto de las federaciones, de las provincias. Entonces, Asturias, motor, no tendremos circuitos grandes, pero tenemos unas carreteras que son la envidia del resto y estaremos en mayo. Yo esta vez me queda muy cerca de casa, es una prueba que dormir en casa, si me dejan subir, y espero veros a todos allí en Arriondas el fin de semana del 19 y el 20 de mayo, porque aparte del Fito, pues Arriondas, Cangas de Onís, tenemos una zona turística, gastronómica, abierta a todo el mundo y por ahí os espero a todos. Gracias. Gracias, Carlos. Se nota que algo conoces, no mucho, no has pasado por Arriondas mucho. Electromovilidad, conectividad, todo ello viene relacionado y más en este acto que la familia SID Motor incorpora una nueva colaboración, incorpora un nuevo vínculo y nos relacionamos directamente con todo este mundo eléctrico. Fenix Contact, Mariano Mones está aquí representándonos, es el director regional de desarrollo de Fenix Contact y Mobility, que además también hay que agradecerle que es el patrocinador, el organizador de este acto aquí en Madrid. Fenix Contact
lo iréis descubriendo y os quedaréis con vuestro nombre, y a partir también de esta prueba entrará aportando soluciones en el mundo eléctrico de todo tipo. Es puntera a nivel mundial y sobre todo en e-mobility también, con esos cargadores, con esos puntos también. Abajo habéis visto el BMW que tenemos y que habéis podido descubrir también. Adriano, primero agradecerte el estar aquí en el acto, agradecer también a Phoenix Contact que se haya involucrado de esta manera y abriendo una línea de presente que a su vez es línea de futuro y que espero que sea, pues, como, no sé, hasta años luz, ¿no? Que sea la relación, ¿no? Que no se acabe nunca. Muchísimas gracias. Y antes de nada quería dar la enhorabuena a la organización y a los aquí presentes. Arturo Pérez de Lucía, que como director de AEDIBE es el mejor embajador de la movilidad eléctrica que tenemos en el país, sin lugar a dudas. También a Manuel Viña, como presidente de la Federación, a María de la Arbina, que es la directora general de Energía. También quería a Alfonso Fenarro, como responsable de BMW, el apoyo que nos estáis dando en estos primeros pasos que estamos dando en la región, que están a caballo entre una nueva forma de moverse, haciéndolo pues, en un entorno como es el de Asturias, donde es importante mantener la sostenibilidad de lo que nos rodea y promocionar el turismo de experiencias. Que turismo de experiencia más bonito que acudir a la subida al Fito y ver una exhibición de vehículos eléctricos, así como al presidente Carlos Márquez de la Federación y al alma de todo esto, que es Aladino Martínez. A todos muchísimas gracias por venir, es un placer poder colaborar con vosotros. Yo lo que quiero es que esto se consolide ya para los próximos años, no solo el esfuerzo que podamos hacer en apoyarlo, sino este grupo de interés que formamos entre todos para seguir potenciando la prueba. Y al resto de los asistentes, pues a Cipri y a Diego de Fibar, que al final son los que permiten que estos coches se muevan en las pruebas que nosotros hacemos, a mi compañero Vicente, que está también apoyando desde aquí con su presencia este tipo de eventos, y a una persona que sin él pues sería imposible hacer esto, que es a Dani Cajira. Muchísimas gracias, Dani, muchísimas gracias a todos y por mi parte nada más. Gracias. Emocionado estabas, ¿eh? Te ha dado el subidón con Phoenix Contact. No tiene la oportunidad de participar en este tipo de eventos todos los días y para nosotros es un lujo el poder hacerlo y el estar aquí con vosotros, lo digo sinceramente. Muchas gracias. Un lujo para nosotros teneros también y seáis bienvenidos dentro de esta gran familia de Sigmotor, que como estaréis en el FITU ya descubriréis cómo somos, cómo trabajamos y cómo se siente, y evidentemente bienvenidos a Asturias, que además están ahí esa parte en Asturias de implicación. Y se me ha olvidado algo muy importante, y es dar las gracias al Centro Asturiano por lo fácil y por lo bien que lo está haciendo, y que sin ellos pues tampoco estaríamos aquí. Muchísimas gracias de verdad y ánimo, y a seguir apoyando este tipo de iniciativas. Muchas gracias. Parte importante también, evidentemente, en la competición cada vez está, también llega más voltios, más vatios, de todo. Hay la Fórmula E, hay campeonatos ya monomarcas en el mundo de la competición, pero incluso en nuestro país, aparte de ser puntuable para el Campeonato de Europa, Campeonato de España y Asturias, también desde hace unos años hay ese Campeonato de Energías Renovables. El mundo de los nuevos motores, de las nuevas soluciones, está presente y confluye un poquito esos dos mundos en el entorno de esta prueba del FITO, cuando le doy paso a don Manuel Aviñó, presidente de la Real Federación Española de Automovilismo, también para hablar justamente de esos dos encuentros que tiene, ¿no? Una especialidad tan bonita como es la montaña, las subidas en cuesta, y además también con esta presencia este año de los vehículos eléctricos. Muchas gracias, Santi. Señora directora, don Alfonso, presidente, comité organizador y resto de autoridades, muy buenos días a todos y bueno, encantado, muchísimas gracias por la invitación, encantado de estar aquí, como no puede ser de otra manera. Aladino, cuando me lo pidió, enseguida le dije que sí y bueno, un placer, como digo. Tercera cita puntuable para el Campeonato de España de Montaña Sportec, que Sportec, como saben ustedes, es el patrocinador principal de este certamen, segundo año consecutivo como patrocinador principal. Y cuarta cita puntuable para el Campeonato de Europa de Montaña. Además, como hemos comentado, yo creo que el presidente de la Federación Asturiana ya ha comentado toda la belleza que supone hacerlo en Arriondas.
y por tanto yo creo que huelga a decir nada más, ¿no? Comentar que la montaña dentro del Campeonato de España llega en un excelente estado de salud. La semana pasada concretamente tuvimos la prueba, la subida de montaña a Ubrique, contó con 102 inscritos, lo cual estamos superando todo tipo de barreras y de objetivos. Dentro de la parte de movilidad o eléctrica, ya el año pasado en los órganos de gobierno se adoptó la decisión de empezar a testar o a probar determinados vehículos totalmente eléctricos dentro de ese certamen. Me consta que están en fase de desarrollo, todavía no se han podido implantar, pero sí que estamos también de alguna forma concienciados de que hay que dotar en este tipo de modalidad estos vehículos eléctricos. Me gustaría destacar la gran labor que hace SIF Motor, de la mano sobre todo de su presidente, de Aladino. Yo creo que son un referente a nivel nacional del tipo de pruebas que por excelencia deben estar en un calendario dentro del Campeonato de Europa, y por tanto como presidente me siento orgulloso de tener a Aladino y a toda su gente haciendo año tras año esta prueba, que sé que para ellos no es fácil, es un esfuerzo tremendo que tienen que realizar, y por tanto Aladino, todo mi reconocimiento, y lo que te ruego además que lo traslades al resto de tu gente, al resto de tu equipo, porque hacéis una magnífica labor. No me quiero extender ya mucho más, porque yo creo que ya se ha dicho todo aquí. Sí he de pedir, y aprovecho este turno de palabra y sobre todo que tengo a los medios de comunicación delante, y es que, como hago siempre, nos hagáis de altavoz en un plano tan importante como es la seguridad. Por mucho que la gente de SIF Motor se esfuerce, por muchos medios que destinen, por mucha colaboración que haya, al final la última palabra siempre la tiene el espectador, y por tanto, pido a los medios de trasladar estamos haciendo un muy buen trabajo, nos encontramos ahora mismo en un buen momento dentro de lo que es la concienciación de los espectadores, pero hay que seguir trabajando, hay que hacerles entender que la seguridad de una prueba empieza principalmente por la de uno mismo. Hay que aplicar el sentido común, y que una prueba tan emblemática y tan entrañable como es la subida de este tipo, pues bueno, no se vea mermada, no se pueda empañar por una mala ubicación de los espectadores. Por tanto, sí que pido a los medios de comunicación que pues bueno, sigamos comunicando ese mensaje y pidamos la máxima colaboración de los espectadores. Por mi parte, poco más, agradecer a instituciones, a patrocinadores, a toda la gente que hace posible la puesta en escena de esta maravillosa subida al Fito, todo su apoyo, y que sin su compromiso evidentemente no sería posible. Desear toda la suerte del mundo a los pilotos, y bueno, pues este presidente estará ahí el fin de semana y disfrutaremos de esa fantástica prueba. Muchas gracias. Gracias, señor presidente, y gracias por la presencia, por estar ahí en Arriondas y por disfrutar de nuestra gran subida, donde nos encontraremos todos y donde estaremos. Hablando de energía, hablando también de Principado de Asturias, hablando de Asturias como importante para la energía durante tantos años, ¿no? Nuestra minería, qué protagonismo ha tenido, y gracias a ella también España ha tenido esa movilidad, ¿no? ¿Quién mejor para hablarnos de minería, de energía, que su directora general del Principado de Asturias, Belormina? Gracias por tu presencia, gracias por acompañarnos, por estar con nosotros aquí y por dar también el respaldo con este Gran Premio Asturias Paraíso Natural Fenix Contact, y por todo lo que representa, el sentirnos también respaldados. Así que muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, pues buenos días a todos, representantes empresariales de la movilidad eléctrica y representantes del mundo del motor. Una de las mejores cosas del cargo de directora de Minería y Energía, por no decir la mejor quizás, es que se entra en contacto con mundos que para mí eran desconocidos hasta hace muy poco, y en este caso el mundo del motor, con el que yo no tenía ninguna experiencia y me lo estoy pasando genial. Además, lo tengo que decir que me lo estoy pasando fenomenal. Así que gracias a vosotros por la invitación. Desde el mes de octubre del año pasado, cuando creamos la Mesa Regional para la Movilidad Eléctrica, hemos asistido a muchos eventos, hemos participado en actos y hemos desarrollado diferentes acciones. Esta mesa surgía con el objetivo claro de aunar sinergias, de unir nuestras diferentes energías y potenciales capacidades, y de pues darle un impulso de verdad a la movilidad eléctrica a través de una serie de puntos de recarga rápida en una primera instancia, que queremos que estén repartidos por toda la región, un total de 11 puntos universales de recarga rápida, pero también a través de acciones de difusión, de sensibilización, de concienciación.
Se trataba de remar todos en la misma dirección y en ese papel tan importante, la Fundación Asturiana de la Energía, FAEN, cuyo director está aquí hoy, Juan Carlos, pues ha tenido un papel, como digo, clave en su coordinación de la mesa y en esa campaña de sensibilización y difusión. La idea es principalmente acercar esta tecnología que consideramos que ya es madura, que ya es competitiva, a los usuarios y a las empresas también, como decís el caso de Alimerca, para que poco a poco, pues entre todos, contribuyamos a esa sostenibilidad también de la calidad del aire y la disminución del ruido. Es, por tanto, un esfuerzo muy importante que además pensamos que es capaz de generar nuevas actividades económicas. Ese apoyo de la Consejería también se ha plasmado pues, en compra de vehículos, en subvenciones de puntos de recarga que se están llevando a cabo en este año y bueno, pues en actividades, como os digo, en los que hemos participado. Y seguramente de todos estos eventos, muy pocos son tan significativos como el que nos trae hoy aquí, porque es un evento singular y lo consideramos también un evento pionero. Asturias es un paraíso natural, lo habéis dicho varias veces. En mi consejería también está turismo. Julio Zapico no está hoy aquí porque tenía un acto también deportivo en Asturias. Y Asturias además ocupa un papel importante en turismo, en deporte, en ecoturismo y en turismo de experiencias. Y por todo ello pensamos que la subida al Fito realmente es singular. Está en un entorno, ya lo ha dicho mejor que nadie Carlos, que es de singular belleza, y además se espera una participación, una asistencia de unas 50.000 personas, creo que son vuestras estimaciones, con lo cual la difusión y el impacto que va a tener es tremendamente importante, aparte de que está dentro de este campeonato europeo, ¿no? Que yo, como soy desconocedora, tampoco voy a meter mucho en el campeonato, a ver si meto la pata. Pero lo que es muy importante para nosotros es la inclusión de esa parte de exhibición del vehículo eléctrico y la presencia de ese vehículo VIP. Hoy me han tenido que explicar la diferencia entre vehículo VIP y vehículo cero. Ese vehículo VIP que va a formar parte de la subida al Fito. Y bueno, pues es un apoyo tan grande para nosotros también y para la difusión de la movilidad eléctrica que tenemos que sin duda agradeceros el abrir nuevas vías, el abrir nuevos caminos más alejados de la tradicional movilidad urbana, pero que también forman parte de lo que para nosotros es muy importante. Este apoyo que os decía que tenemos hacia la movilidad eléctrica se plasmará también, esperamos que pronto, en compra de algún vehículo eléctrico, no sé si BMW, depende de las ofertas. Sabéis que esto es público, es oferta pública, esto es oferta pública. Y también pues, a través de la financiación que hemos hecho a FAEN para la instalación de 2 puntos singulares de recarga. Uno que va a estar fijo en Mieres, en el campus de Mieres, que es un punto singular con renovables íntegramente, y otro que es móvil, en el que ha participado pues, tanto Procinsa, Isastur como EFIBAT, y como Phoenix Contact, evidentemente, y que le llamamos la Smart Flower o la Flower Power, la Power Flower, de 1000 maneras, porque es una flor, eso sí es cierto, además giratoria y que se alimenta con energías renovables íntegramente con fotovoltaica, que el otro día causó sensación en el Ecorrally de Llanes y nos la querían comprar, ¿verdad, Juan Carlos? O sea que fue una sensación importante. En ese Ecorrally de Llanes, en que ya había casi 20 vehículos eléctricos también. Bueno, pues como os digo, hemos asistido a eventos, hemos patrocinado acciones y a mí me gustaría ya casi para terminar destacar 4 aspectos de estos eventos en los que hemos estado y de todo lo que hemos hecho durante estos meses y esperamos seguir haciendo en la planificación de los próximos meses. La primera es que Asturias está preparada para la movilidad eléctrica y además pensamos que es una región singular también para ello, tiene un gran área central de 850.000 personas en un radio de 20 kilómetros, lo que la convierte casi en una gran ciudad a nivel nacional y por tanto tenemos unas condiciones óptimas. En segundo lugar, me gustaría destacar que en todos los eventos está presente Adriano Mones de Phoenix Contact y Daniel Cajigal de Triocar, Asturias. Es decir, en todo lo que vamos, en todo lo que hacemos están ellos y sin ellos seguramente sería muy difícil lograr dar esa difusión y sensibilización que queremos promover. Lo tercero es que queremos agradeceros a vosotros, a vuestra presencia, a vuestro apoyo y a vuestro impulso dentro de la Federación y dentro del mundo del motor a estas acciones y estas actividades. Y en cuarto lugar, igual de importante que las otras 3, son las 3 igual de importantes, queremos valorar y destacar el trabajo que hace la Fundación Asturiana de la Energía, FAEN, en varios aspectos, en difusión y promoción, en la innovación y en la búsqueda de nuevos proyectos también, y por supuesto en el apoyo constante a la Administración. Puedo deciros para acabar que estamos en ello, estamos trabajando en ello, estamos muy seriamente en ello. Buscamos también la creación de grupos de trabajo en las que por supuesto ya estáis muchos de vosotros y estáis invitados todos y pensamos que hay mucho que hacer y mucho en lo que podemos contribuir.
Hay una frase de Stephen Hawking, que a mí me da un poco de miedo, pero os la voy a decir, que dice que el peligro radica en que nuestro poder de dañar o destruir el medio ambiente o a nuestros pares aumenta a mucha mayor velocidad que nuestra sabiduría en el uso de ese poder. Como me da un poco de miedo la frase, pero creo que es cierta, quiero terminar con otra, que es más optimista. La mejor manera de predecir el futuro es crearlo. Así que vamos a intentar crear entre todos un mundo más sostenible, más verde, como decía antes Santi, y desde luego más eléctricamente sostenible. Gracias. Gracias por el apoyo, gracias por estar presente también. Estará en la prueba, espero. Belarmina, estarás ahí conectada al momento. Nos encontraremos todos 17, 18, 19, 20 de mayo de 2018. Subida al fito.eu es la web donde está el contacto. Nos veremos allí. Sí, adelante, Aladino. Bueno, yo quería, ya que hablabas tú de estudiar París natural, yo he hecho la última presentación en Buenos Aires y les he entregado de esto a todos los presentes. Y lo siento, pero quiero que os llevéis un recuerdo de Asturias, de nuestra Asturias. Adriano, Muchas gracias. por lo menos quiero que te lleves esto, porque aunque tú vivas en Asturias, quiero que lo tengas contigo. Siempre tienes algún amigo para entregarle. Muchas gracias, amigo. Eso es lo primero. Segundo, para este hombre, que ya sé que fue para Asturias, pero que vuelvas así, pues quizá lo que tienes en Asturias y Conta también lo tienes a tu disposición. Muy bien. Yo te ofrezco. Muchas gracias, gracias. ¿De acuerdo? Querido presidente, te entrego a Asturias con todo mi cariño y que la tengas en el corazón y que comamos una grabada del mundo sin madera. Lo siento, María, pero el amigo Julio no está. Pero yo quiero que te lo lleves con cariño. Pues seguro que Julio no te la va. Seguro que no. Seguro que no. Seguro que no te lo digo yo. En nuestra tierra, en nuestras Asturias. Muchas gracias. ¿No? Y a ti, para que vayas también. Yo sé que vas de vez en cuando. Muchas gracias. Quiero darte nuestras Asturias, que es lo que más amamos. El año pasado me hice la subida del fútbol andando. Ah, bien. Y ahora noticia, sé que me la tengo. Y a ti, Carlos, no sé si conocerás Asturias, pero evidentemente... la llevo. Ah, muy bien, que se vea correcto. Y que se vea muy bien que nosotros representamos a Asturias aquí, como hace muy poco lo hemos presentado en Buenos Aires. Hemos tenido una presentación en Buenos Aires y ha tenido un éxito rotundo. Y si me veis a mí andar por los aeropuertos como novedad, una bolsa de 36 kilos. Y van cuantas carpetas todavía. Eso como neto. Vamos que eso. Pero lo hice con mucho cariño. ¿Vale? Gracias a todos. Asturias presente en Madrid, Asturias presente en nuestro corazón. Arriendas, por cierto, es hora ahora mismo ya de pitanza, también bien conocida. Hay dos restaurantes con estrella Michelin, Casa Marcial, El Corral del Indiano, también para que disfrutéis. Y evidentemente ahora que empieza el run run, pero de otro motor, que no es eléctrico, pero que también genera nuestra energía, disfrutaremos de una espicha típica asturiana en Casa Hortensia, aquí mismo, para degustar nuestros fantásticos productos asturianos. No os olvidéis, quedan 22 días, algunas horas y 20 horas, algo así, para que tenga lugar nuestra gran prueba 47 subida internacional al fito. Agradeceros a todos la presencia y también agradeceros que expandáis la prueba, que la divulguéis, que digáis que ahí hay un campeonato de Europa de subida en montaña y que hay que estar allí todos presentes. Así que agradeciendo de nuevo que estéis con nosotros, disfrutamos de la espicha, que es en este mismo edificio, 2 plantas más abajo, me parece. Así es, ¿no? Es aquí donde está presente. Ah, aquí mismo, ¿no? Nos lo han puesto aquí mismo. Vale, pues Casa Hortensia está aquí, pues nada, pasamos aquí al lado y seguimos hablando de la subida del fito. Y a todos vosotros, las autoridades también, si nos hacemos una foto delante, de pie, con el entorno de la presentación. Gracias por acompañarnos. La bolsa, por favor, no me la dejéis, ¿eh? Y ese libro, por favor. Muy bien. El libro que los tengo muy escasos, ¿vale? No me los he pillado todos, no los sabía, es terrible. Y Elizabeth a lo mismo. Hola. Bueno, está ahí arriba. Aquí arriba, venga. A ver. ¿Me pasas el libro?
No, una bolsa para mí. Uy, una bolsa rápido. Todos con la bolsa aquí presente. Hombre. Y Fenisconda que faltaba aquí, pero bueno. Qué silencio como la Mobility. Como el coche eléctrico. Igual, silencioso. Pues hala, vamos a... Venga, vamos. Venga, Venga, chicos.